¿Han visto un monociclista? Es que se nos ha perdido y no lo encontramos. Vamos a preparar un número nuevo tú y yo, solos. ¡Los dos juntos! Yo no pertenezco al ejército. Yo soy cómico. Y como estoy en un teatro, estoy en Sagrado. Pájaro de papel es una película que hice en España. Fue un desafío enorme porque significaba contar una época y una sociedad que yo no conocía, que conocía por haberla estudiado en la escuela, etcétera, etcétera, por distintas razones, pero no la había vivido nadie de mi familia, ni si bien por el lado de mi abuela materna eran españoles, pero no se vinieron en la época de la guerra civil. Pájaros sucede en la posguerra, final de la guerra civil española, 1939, y posterior, ¿no? Y un año, prácticamente todo un año. Mi abuela, la familia eran de Motril, del sur de España, pero no sabía, habían venido muy pequeños y eso, pero yo no tenía demasiada información. Ni siquiera conocí España hasta tener 40 años, nunca había cruzado, ni conocía Europa, ni conocía España. Esto surgió, un proyecto, como me gusta decirlo, ya no es nuevo tampoco, de un nuevo viejo amigo, un querido viejo amigo, Emilio Aragón, el director y con el que tantas cosas hacemos siempre. Lo curioso fue, yo estaba en Madrid, y recibo un mail desde Buenos Aires que había un director de cine que iba a viajar a Argentina quería conocerme para tener una entrevista porque tenía un proyecto. Y yo eso me lo entero en Madrid. Yo respondo en el correo diciendo gracias, pensando que estaba en Argentina ese director, y respondí diciendo, bueno, será para otra oportunidad, porque justo ahora no estoy en España. Y envié el mail, era un lunes, me acuerdo, un lunes a media mañana, y 3 horas más tarde había dejado el teléfono, suena el teléfono. Lo cuento siempre porque lo pinta Emilio tal cual es. Dice, Fernando Castet, hola, soy Emilio Aragón, etcétera, etcétera. Emilio, en esa época, él dirigía una cadena de televisión y era el presidente de la empresa de contenidos más grande de España. Es un empresario audiovisual importante que va a ser su primer largometraje como director. Y por alguna locura, que después de conocerlo la entendí, su locura, quiero decir, no sé, había pensado en mí. Y venía ese día, estaba fuera de Madrid, estaba en Barcelona y eso, me habló de comida, estaba recorriendo la cocina, por eso lo pinta fantástico, es Emilio, sus dos grandes pasiones, todo lo que es el arte, la música, el cine, la televisión y las comidas, la otra parte, gran parte artística. Y quedamos en encontrarnos, me citó para cenar esa misma noche en un restaurante de esos de estrella Michelin, cosa que siempre es es seductor. Y fui yo por mi lado y estaban 2 personas más. Una era Aruca, su esposa, y la otra Itziar, su mano derecha de toda la vida. Ahora son amigas también y eso, entonces claro, es fácil decirlo, pero en ese momento yo me encontraba con 3 desconocidos, solo había oído hablar de Emilio, lógicamente. Emilio venía de una gran tradición de familia, muy conocido en toda América Latina, porque su papá era miliqui, de Gaby Fofó y Miliki, que en España son conocidos como los payasos de la tele, y para nosotros siempre fue Gaby, Fofó y Miliki. O sea, son emblemáticos, son conocidos por un montón de generaciones en América Latina. Y España, por supuesto. Y cuando la cena, hablamos de la vida, todo eso, larga cena, fantástica, etcétera, etcétera, me dice que tiene una idea para una película, que tiene 6, 7 páginas, no me acuerdo si las quería dar para leer, a ver si me interesaba. Y yo dije, sí, claro, por supuesto.
Ya estábamos en el postre, ¿qué le iba a decir? Pero esto, yo lo cuento porque ya lo he contado otras veces, digo, pero me divierte contarlo, era para que lo leyera ahora, en ese momento. Y dije, bueno, bueno, está bien. Y leí algo que es muy importante, digo, porque estas situaciones a las que nos podemos enfrentar en la vida como guionistas. Es una película, ya hemos hablado, no lleva mucho tiempo. El proceso de trabajo de una película va a llevar por delante 1 año, 2 años, 3 años, una gran parte de nuestra vida. Entonces es muy importante que uno diga de verdad lo que siente con total sinceridad. Y cuando yo leí las hojas, dije, acá hay un viaje que es fantástico. Era una historia sobre, no autobiográfica, sino quería contar la historia de artistas, de transhumantes, artistas de variedades, del varieté, a lo largo de una época de muchísima hambre y represión y dolor y tristeza. Y con canciones y con música y eso. Y esto es lo que a mí inmediatamente para mí fue muy seductor, porque es, otra vez, ¿no? Contar la comedia a la italiana, por decirlo así, o una tragicomedia, o una comedia dramática. Contar con humor, con canciones, con música, pero contar una historia personal, un viaje personal de unos protagonistas a lo largo de una época difícil y una sociedad difícil, ¿no? Que era la posguerra de la Guerra Civil Española. Y me acuerdo que dije tal cual lo que sentía, digo, había un gran desafío, digo, también otra vez el tema de, no los spoilers, que no adelantemos, digo, pero suponemos que, si han visto la película, acá hay un gran comienzo y hay un gran final, me gusta muchísimo. Eran grandes por esto, porque era todo un desafío, porque al tener un protagonista en el que mueren sus 2 seres queridos más cercanos y al final se inmola él. Digo, acá y me gustaba el viaje y todo lo que había en el medio, por supuesto, digo, pero digo, si me prometés que mantenés esto, este comienzo y este final, a mí me gusta, este desafío me gusta, con todo lo que significaba, más la música, las canciones, etcétera, etcétera. Y así empezamos. Así empezamos. Emilio es otro, digo, lo cito junto con Juan Campanella, ¿no? Es otro antidirector en este sentido. Uno se supone que como guionista le da al director un guión y el guión dice, está muy largo, hay que cortar. Entonces le di un guión de 127 páginas, una de las primeras versiones, y Emilio me lo devuelve al poco tiempo con 157 páginas, con 30 páginas más. Hablamos 1 minuto por página, en una película de casi 3 horas, está el guionista diciéndole, pero esta película es muy larga, esta película no se puede hacer, esta película es demasiado ambiciosa. Digo, y es fantástico poder trabajar con alguien así, o sea, directores que escriben. Yo no le doy título de guionista a cualquiera, por decirlo así, digo, más que merecido tanto de Emilio como de Juan. Digo, escriben, digo, el guionista es el que escribe. Y si no escribe, o sea, un director no puede solamente decir lo que va y lo que no va, o esto me gusta, esto no me gusta, y decir de esa manera darle título de co-guionista. Yo he discutido con directores con respecto a decir, también dice qué música va y qué música no va, o qué toma o qué iluminación va y qué iluminación no va, y no figura como co-músico ni como co-director de fotografía. ¿Y por qué entonces, si no escribe solamente dice esto me gusta, esto no me gusta, iría como co-guionista? Es una larga discusión que excede lo gremial, por decirlo así. El reconocimiento de la obra. El director ya es parte, digo, ¿cómo no va a ser parte de la obra? Es autor de la obra. Lo que pasa también es reconocer también que para reconocer título de guionista hay que escribir, ¿no? Como escritor. No es solamente decir aquello que va y que no va. Bueno, digo, retomo esta idea. Contar en Pájaros de Papel una sociedad y una época en la que yo no conocía y la que me tenía que poner a leer. Y para mí había algo muy importante que era el desafío, era una película española. Y creo que es tarea, digo, no de la investigación, sino de la propuesta en sí. Yo no iba a querer que dijeran cómo viene alguien de afuera a enseñarnos cómo es la guerra civil, ni que hubiera ningún tipo de error, ni ningún tipo de marcación desde detalles, desde la guardia, los guardias que acompañaban a Franco, en la llamada Guardia Mora, que lo acompañaban a Franco, a cómo era la vida en esa época. Y había algo muy importante que surgieron en las charlas con distintas personas, pero especialmente por el honor, la alegría y todo eso, en las largas charlas que tuve con su papá, con Miliki, que además del orgullo, porque era Miliki, la había vivido esa época también, de niño. Entonces, esta idea, el hambre, que era lo que apareció más como tema, que fue muy importante. Y me acuerdo porque lo grabé y cuando escuchaba el audio se hacía un silencio lleno de emoción cuando él decía, dice, el hambre, dice, porque fue peor la posguerra que la guerra, en cierta manera.
Y yo le pregunté por qué. Por el hambre. Y se quedaba callado. Y decía, y por la crueldad de los vencedores. Digo, era como una larga pausa. Tengo el audio, digo, me lo sé de memoria, era impresionante. Yo quedé muy impresionado con eso y dije, acá hay algo. Y empecé a buscar un montón de bibliografía, básicamente que tenía que ver con el Madrid cotidiano, por ejemplo, ¿no? O la vida, más que buscar las batallas, la guerra, cómo había sido todo eso, los distintos momentos, digo, de la épica, de la historia grande, la historia con H mayúscula. Digo, yo quería saber cómo era la vida cotidiana. Y claro, ¿y cómo se las arreglaban? Porque la idea de Emilio, rectora, era no tienen que estar en medio de la tragedia. O sea, viven la tragedia, pero no están diciendo vivimos en medio de la tragedia. Sobreviven. Y cuando uno tiene que sobrevivir en el día a día, está más preocupado por ver cómo consigue un puñado de arroz, que estar preocupado, digo, por la gran historia o por lo que está sucediendo en el resto del mundo. O sea, estaban preocupados por comer, por la subsistencia. No había animales, no había perros, desaparecen los perros en un momento de la historia, porque se comían a los animales, digo, por el hambre. Incluso yo había encontrado historias del tipo cotidiano, ¿no? De gente que dormían, tenían una gallina y dormían junto a la gallina para que cuando pusiera el huevo, quitárselo inmediatamente porque se lo comía la gallina del hambre. Este tipo de cosas que uno encuentra como información real y que en nuestra tarea de investigar tenemos que decir, bueno, esto, si va una película, si va una historia, ¿se lo va a creer? A veces la realidad es mucho más increíble que la ficción. Digo, la realidad es caótica y sorpresiva, la ficción no lo puede ser. Nosotros tenemos que controlar, digo. En este momento se puede cortar la señal, puede caer un meteorito aquí arriba y se acaba repentinamente la existencia sobre la Tierra. En una historia de ficción tenemos que construirlo eso, para si queremos llegar a ese momento. No puede ser caótico, no suceden las cosas repentinamente. Y si suceden repentinamente, hay que planearlas. Entonces, desde ese lugar hay un montón de cosas de la vida cotidiana que parecían, lo que decimos, parece de película, pero que si lo ponemos en una película nadie lo cree. Estaba el huesero, una que estuvo en una de las primeras versiones. El huesero era un señor que caminaba con el hueso del jamón, iba caminando por la calle y alquilaba el hueso. Lo dejaba 15, 20 minutos a hervir en el agua de la casa de alguien y luego con eso se hacía el caldo. Después empezaron a aparecer las historias que nos iban contando distintas personas cuando íbamos hablando sobre qué era lo que estábamos haciendo, desde hojas de repollo que se caían y que las escondían en delantales para poder llevársela, cotidiana, el hilo del tabaco, del cigarrillo para armar, todo ese tipo de historias que teníamos, digo, todas esas historias, digo, no quedaron. Tratamos de tener aquellas historias que eran más acordes como posibles, que pudieran ser el verosímil, o sea, para diferenciarlo también. Tenían que ser creíbles y verosímil, las dos cosas. Que tengan verdad y además que las pudiéramos creer, digo, como espectadores.